nuestro programa. Si gustas ahora sí activar tu micrófono, perfecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer este espacio a ti y a todos los amigos que te siguen, que te ven y escuchan. Comentar, coincide que esta invitación que nos haces, acabamos de venir con un grupo de abuelos de la tradición a entregar un documento y una solicitud. Estamos todavía aquí afuera del área del Senado de la República y comparte un poco cuál es la postura y el análisis que hacemos desde nuestro particular punto de vista. Después de esto quisiera compartirte un poco cuáles son los puntos que estamos pidiendo y el por qué. Nosotros pensamos que la medicina tradicional corresponde a los pueblos originarios y que a pesar de que algunos de nosotros representamos instituciones educativas o incluso empresas, nos corresponde como mexicanos hacer unidad y que no, y que digamos, y abiertamente digamos que las instituciones educativas no debemos avalar, certificar o respaldar a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque eso no nos corresponde, ya que no tenemos el conocimiento. El conocimiento es un conocimiento milenario, un conocimiento ancestral, y que los únicos que pueden certificarse o avalarse son ellos mismos como pueblo originario. ¿En qué sentido? En el sentido que los acuerdos internacionales que tiene nuestro país violentaría, con la autonomía que se le da a los pueblos originarios, violentaríamos eso si pretendemos hacer leyes que estén circulando. Y esto hago el comentario sobre todo sobre una ley que hubo en base a el 13 de abril de este año, que se aceptó por la Cámara de Diputados, y posteriormente el 21 de junio, un dictamen, un conjunto de leyes para modificar la Ley General de Salud, que se realiza en este aspecto y que obviamente no toma en cuenta la autonomía de los pueblos originarios. Los pueblos originarios deben de autorreconocerse. Claro. Uno de los enfoques que además nosotros proponemos es quienes han custodiado de manera real el conocimiento, las plantas medicinales y los diferentes aspectos, son los sabios de la tradición, los abuelos, los curanderos. ¿Cuántas veces no se ha ido a una comunidad y se le pregunta al abuelo, a la abuela de la comunidad, al curandero, sobre el uso de una planta medicinal, sobre el uso de alguno de los aspectos? Pues muchas veces se ha violentado con esto. Hoy por hoy, lo que deberíamos de estar haciendo es cuidar que cuando se saca el conocimiento de una comunidad, se le pueda regresar el usufructo de eso, o sea, el dinero de las patentes, de los medicamentos, del uso tradicional, a esa comunidad, porque es quien nos ha custodiado, son los guardianes de esa parte del conocimiento. Lo que nos corresponde a algunos es defender, dignificar y honrar, jamás avalar, certificar o reconocer. Nosotros tenemos que dignificar, honrar y respetar a los abuelos y permitir que ellos sean escuchados. Creo que no nos corresponde a ninguno de los que hemos sido intermediarios decirnos que representamos el conocimiento o la palabra de los abuelos, jamás. Ellos tienen su propia palabra y fuerza, no necesitan quien los represente ni defienda. Lo que sí nos toca es defender esos espacios que ellos necesitan tener. Es por eso que en este movimiento y el día de hoy que nos encontramos en el Senado de la República, trajimos directamente a abuelos de la tradición y semana con semana los estaremos convocando para que sean ellos los que estén de propia voz, con la fuerza que tiene la voz de los abuelos, de los sabios, diciendo las comunidades. También parte de lo que vamos a hacer es una vez a la semana visitar diferentes estados. O sea, todas las semanas estaremos en diferentes estados de la República Mexicana hasta visitarlos todos para contactar y convivir con los abuelos y poder realmente ser intermediarios. De otra manera sería falso o muy somero, superficial hablar de una intermediación. Hoy tenemos que hacerlo ya de veras. ¿Cuántas veces no se ha aprovechado con la bandera de pueblos originarios o de conocimiento de los abuelos para fines políticos? Declaramos abiertamente, no tenemos un color o un aspecto partidista. Sí tenemos un interés político, entendido la política como el acto de hacer un acto que ayude a otro ser humano o a un ciudadano. Por lo tanto, el movimiento que hacemos de rescate de la medicina tradicional sí es un movimiento político, pero no es un movimiento partidista. Ni buscamos un voto. Afortunadamente no estamos en tiempos electorales y nos permite trabajar de manera directa. Y este movimiento, además, independientemente que varios representamos organizaciones o dirigimos organizaciones, lo queremos hacer sin logos, sin títulos, sin emblemas o con una representación real de la sociedad civil. Creemos que el verdadero cambio tiene que venir, como decían los abuelos, de los 4 rumbos cardinales, en el cual sea sí gobierno,
empresa, sociedad civil y academia o círculos de sabiduría, el Calmecac, quienes realmente estén ofreciendo este tipo de cambios y se pueda tener. Es pues un poquito para empezar el enfoque que estamos haciendo. Cuando nos indiques, igual compartirles un poco del documento que se entregó y cuál es la base de esto. Wow, es súper interesante todo esto que nos compartes. Creo que nos da un poco de claridad porque se escuchan muchas cosas, pero sabemos muy poco en realidad de cuáles son los puntos y qué es lo que se está defendiendo. Porque hay muchas personas que están indignadas porque dicen, es que ahora si nos quieren regular, pues van a limitar mucho el manejo de las plantas medicinales y lo que dices acerca justamente de esta regulación, ¿no? ¿Qué institución va a poder tener las credenciales para decirle a un abuelo si está haciendo su trabajo bien o no? Alguien que tiene toda su vida y muchas generaciones aprendiendo. Pero entonces, ¿cómo funcionaría propiamente esta petición? ¿Sería como que cada comunidad pueda transmitir el conocimiento y que también ellos puedan preservar como auténtico de esa región el conocimiento, la medicina de cada lugar en específico? ¿O cómo sería? Sí, mira, de hecho hay una medicina y hay muchas medicinas. Tan solo si decimos con los datos oficiales, estamos hablando de 68 pueblos originarios. Si hacemos caso de los datos oficiales, hay más datos en nuestro país. Y además de esto, cada uno de esos pueblos originarios, por ejemplo, si hablamos en el caso de la Ciudad de México, nos damos cuenta que no es la misma la medicina y la cosmogonía que se tiene a lo mejor en Tláhuac, en Milpalta, y a lo mejor para la zona del lago de Texcoco, o a lo mejor para el Cerro de la Estrella. Son diferentes aspectos y diferentes formas de ver el mundo. Por lo tanto, hay aspectos que no se pueden legislar, que no se deben legislar, que tienen que respetarse los usos y costumbres de cada uno de los lugares. Pero por otro lado, hay que regular, porque también hay quien se está poniendo que son pseudo curanderos, que realmente no son reconocidos por su comunidad y que por un afán de lucro están haciendo labores que ponen en riesgo. Sabemos que lamentablemente en supuestas prácticas tradicionales como el temazcal y otros elementos que no se aplican de una manera adecuada, ha habido personas que han afectado su vida y su salud. Entonces sí es importante que se tomen ciertas medidas, pero que sea el consenso de los abuelos, que a las comunidades que se creen estos consejos que ya existen, o sea, no es inventar el hilo negro, no es que inventemos ahorita la forma. Los abuelos han tenido por siglos las formas en que ellos mismos se han acreditado, las formas en las que ellos mismos se han certificado, que es un proceso iniciático espiritual. O sea, realmente hay que recordar que a diferencia de la parte occidental, en lo que es la tradición, pues el curandero no solamente es curandero porque sana, es curandero porque cura a nivel espiritual, es curandero porque es líder de su comunidad, por lo tanto su comunidad lo reconoce y lo fortalece en ese sentido. Esto es la gran ventaja de que por lo cual es reconocido y por lo cual hay procesos que se han llevado por siglos, que no los estamos proponiendo, que se han llevado por siglos. No voy a permitir leer, bueno, el documento es amplio, pero hay un, por decirlo así, pliego petitorio, son 7 puntos, y a lo mejor comentarlos y explicar un poquito cuál es el fundamento de cada uno de ellos, si me permites. Por favor, adelante, muchas gracias. Primero, es el rechazo total a la minuta de decreto sobre medicina tradicional indigenista y complementaria, tal como está redactado. En este sentido, ¿por qué? Porque está violentando la autonomía de los pueblos originarios. Nuestros acuerdos internacionales le dan autonomía a los pueblos originarios y si nosotros regulamos sobre el aspecto de una práctica tan sensible y tan íntima como es el aspecto de la salud, pues obviamente estamos violentando lo que sería el aspecto de ley, yéndonos a nivel constitucional. Segundo aspecto, parlamento abierto al diálogo a través de foros y mesas de trabajo que incluyan a los sectores involucrados, como son pueblos originarios, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y practicantes de las diferentes técnicas de la medicina tradicional y complementaria. ¿Esto por qué? Porque tienen que ser escuchados las diferentes áreas. No se trata de que haya un representante que tome decisiones por todos. Se trata de que haya un consenso real en donde puedan participar. Si no participamos de manera abierta todos los involucrados en este aspecto, realmente sería de manera parcial y no se estaría como acorde a, dice la tradición
de la medicina tradicional mexicana, acorde a la tradición de los abuelos, se debe de escuchar y tomar las decisiones en un círculo de sabiduría. Por lo tanto, a todos los interesados se les debe de escuchar. Punto 3, reconocer las formas de acreditación en bases a usos y costumbres de pueblos originarios en materia de medicina tradicional. Esta parte es básica. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su forma de acreditación. ¿Te imaginas? Y lo digo de manera abierta, a pesar de que le debemos dar fuerza a nuestras instituciones a nivel nacional, pero una Secretaría de Educación, una Secretaría de Salud, no tiene el conocimiento ni los expertos que puedan avalar a un abuelo de la tradición. El abuelo de la tradición, más que una enseñanza, un conocimiento, es un sacerdocio de vida, al cual se ha preparado incluso, digo, desde el momento de nacimiento, pero incluso antes, porque se va heredando este tipo de aspectos. Por lo tanto, una institución pública, una institución académica, no sería lógico que pudiera avalar o acreditar o certificar. Tiene que haber certificación. Sí, se cortó el audio. Pedimos y además exigimos que obviamente se puedan tomar en cuenta y se consideren los elementos propios que hay en materia de medicina tradicional, porque ya tienen su forma de acreditarse. Cuarto aspecto, realizar un diferencial puntual y apertura a la discusión técnica en ambas ramas, entendida la medicina tradicional y por otro lado la medicina complementaria. No se puede legislar juntos. Algunos que hemos trabajado ambas ramas, y por ejemplo que representamos la parte de la medicina complementaria, dígase acupuntura, homeopatía, naturismo, bioenergética, biomagnetismo, etcétera, sabemos que en materia de esta medicina complementaria sí se debe legislar y se nos debe exigir una regulación acorde a la parte de la, como indica la OMS, y cumplir criterios que corresponden a COFEPRIS y Secretaría de Salud. En estas medicinas sí, en estos aspectos de medicina complementaria sí nos corresponde. En el caso de medicina tradicional, que es la parte de pueblos originarios, ahí no corresponde. Por lo tanto, hay que dividir y tratarlas aparte ambos elementos, porque por un lado promovemos que se regule la medicina complementaria, pero por otro lado la medicina tradicional debe respetarse y darle autonomía a los pueblos originarios de que la puedan manejar. El quinto punto nos habla de analizar a profundidad el tema de profesionalización y disminución del riesgo sanitario, en el que se refiere la medicina tradicional y complementaria con base al concepto de la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué nos referimos en este aspecto? Nos referimos a que es de imperiosa urgencia el poder tenerlo porque se están corriendo riesgos sanitarios, repito, no por el médico tradicional reconocido por su comunidad, sino por el pseudo médico tradicional que a lo mejor por un afán de lucro hacen empresas sin conocer a profundidad el conocimiento real de la tradición y que pueden utilizar plantas que a lo mejor no corresponden a nuestra tradición. Hoy lo vemos de moda incluso con las famosas plantas de poder, a las cuales, acorde a las tradiciones ancestrales, hay que darle un lugar. Son plantas sagradas, todas las plantas son sagradas. Claro. Son plantas sagradas y que hay que darle un lugar y un espacio. Pero lamentablemente ya hay lugares en donde juntos están dando ayahuasca, están dando el peyote, están dando cannabis y todo lo ponen junto en una actividad cuando son incluso elementos de tradiciones diferentes y que deberían de respetarse. No es un aspecto lúdico, es un aspecto de tradición y que se debe reconocer a los pueblos originarios y que sea realmente acorde a eso que se puedan manejar. Entonces realmente pongámoslo en su lugar y denunciemos a quien lamentablemente hace uso inadecuado. Y esto por poner un ejemplo, cada una de las técnicas pudiese tener un riesgo si se saca de contexto y se ocupa de una manera inadecuada. El sexto es solicitar la postura del Poder Ejecutivo con respecto al tema. ¿Esto por qué? Porque nosotros sabemos que ya se ha tocado a lo que es el Poder Legislativo en el sentido de la Cámara de Diputados. Hoy día estamos y queremos tener este Parlamento abierto con el Senado, pero la otra instancia que puede proponer leyes o modificaciones es el Poder Ejecutivo. De esa manera también se estará trabajando de manera directa para poder incluirlos, porque los pueblos originarios, los abuelos de la tradición, pues nunca han sido escuchados. Hoy por hoy nos corresponde que podamos ser escuchados y que podamos lograr ese espacio. Repito, algunos seremos mediadores y no queremos tener representación ni que sea nuestra palabra la que sea escuchada. Nos corresponde exigir que se reconozca, que sí dignifique y que se escuche al sabio de la tradición.
Es por eso que siempre, como en esta actividad, nos hacemos de acompañar de los abuelos de la tradición, porque ellos son los que tienen la voz. Nosotros nos corresponde buscar los espacios para que ellos, los abuelos, sean los que puedan hablar en ese aspecto. Séptimo punto, analizar el costo-beneficio que ofrece este tipo de medicina en el Sistema Nacional de Salud, considerando la recomendación de la organización específicamente del pueblo mexicano y de los pueblos originarios. Esta parte es muy importante para nosotros. Esta parte es muy importante porque tiene que hablar de la accesibilidad y la cobertura de servicios médicos. Todos sabemos, como cada vez que vamos a alguno de los estados, que nos dicen las comunidades de muchos municipios. Pongo un ejemplo. Hace semana y media estábamos en el estado de San Luis Potosí y allá veíamos que de los 58 municipios que hay en el estado, en muchos no llegaba el sistema de salud y eran precisamente los médicos tradicionales que forman parte del movimiento los que estaban dando atención de salud en cada uno de esos estados y en cada uno de estos lugares. Esta parte es importante porque nos dimos cuenta, nosotros realizamos en el año 2018, con apoyo del Senado de la República, 32 foros de consulta, uno en cada estado, donde juntamos por primera vez a los expertos de salud de medicina convencional, dígase IMSS, ISSSTE, SEDENA, el Consejo Nacional de Salubridad y los representantes de la Secretaría de Salud Local, pero también juntamos a los abuelos de la tradición, a la gente de la medicina complementaria y a las diferentes universidades que tocan temas de salud. En esos foros de salud salieron temas muy interesantes, pero la conclusión de los 32 foros de salud es, estamos hablando del 2018, octubre del 2018, fue que el sistema de salud de México estaba colapsado. Levantamos la voz dando esta conclusión, pero no tuvimos respuesta y se vio muy evidente ahora en la actual contingencia. Realmente, si nosotros reconociéramos y buscáramos en el médico tradicional que hubiera realmente una escucha, que hubiera realmente una voz, podríamos tener una cobertura, porque ellos están en la comunidad donde no llegan los sistemas de salud oficial. Ahí sí hay un médico tradicional, ahí sí tenemos curanderos, ahí sí hay personas que de corazón se pueden dar a este aspecto. Esos son los 7 puntos que estamos dando. Muestro el documento con las diversas, con las decenas de firmas que hay. Y obviamente este documento, en este caso, se dirigió a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva, y ahí vemos el sello del Senado en el sentido de que ha sido aceptado el día de hoy. Y son los puntos que queremos ocupar, manejar y respaldar como un aspecto, como agrupación. Repito, una agrupación que independientemente que varios representemos organizaciones, este movimiento lo queremos hacer sin logos, lo queremos hacer sin títulos, sin logos, sin representaciones más que de la sociedad civil, para que no haya protagonismos y orgullos, que es lo que muchas veces han dividido nuestros movimientos. Wow, qué interesante, qué valiosa información nos estás compartiendo, te lo agradezco mucho y nos aclara muchas dudas que hay incluso respecto a tu persona. Te quiero compartir a grandes rasgos algunos de los comentarios que nos hacen ahorita quienes nos están viendo en vivo, porque creo que mucho ahorita pues, con la evidencia física que nos estás presentando se aclara bastante, porque, por ejemplo, Simply Griselda nos dice que se debería dar la palabra a un verdadero depositario de la medicina tradicional, pero pues en este caso tú lo estás, o sea, los estás convocando también a ir ellos a expresar su voz y pues tú también representando la palabra de los abuelos, pero pues yendo a las distintas comunidades y todo. Y cuando es posible, pues también llevándolos a ellos presencialmente a estas reuniones, ¿no? De hecho, si me permites, ahorita uno de nuestros compañeros podría ir por los abuelos, digo, para mínimo que veas del equipo de abuelos que vinieron aquí al Senado, algunos ya se han ido, pero mínimos vean la parte de la representación a la que pudiesen venir, si tú nos permites que pudiesen ellos, bueno, saludar y ver que realmente estamos unidos, porque lo que nos corresponde, como te comentaba, es darle la palabra
a los diferentes sabios de la tradición, a los diferentes abuelos que nos acompañan para realmente ocupar este aspecto, porque, repito, no nos toca, a nosotros nos tocará dignificar, respaldar y buscar los espacios para que realmente sean los sabios de la tradición los que puedan tener la parte de representación. No Muchas sé si gracias. Permitas dar un poco la palabra a algunos de los compañeros de manera muy breve. Yo sé que tenemos 2 o 3 minutos de ya para cerrar. Sí, pero no, estamos bien, mandamos 10 mucho en realidad en total. Esta oportunidad y realmente el esfuerzo que se realizó el día de hoy aquí en el Senado para poder conjuntar primeramente los pensamientos de todos y cada uno de mis compañeros y abuelos. Ellos están aquí presentes, ellos suman el esfuerzo por dignificar la medicina tradicional, por restaurar la conciencia de la ciencia que tenemos y por hacer más presente día tras día que en todos los espacios nosotros estamos abiertos a sanar a quien así lo requiera. Mis abuelas, mis abuelos que nos acompañan, hombres y mujeres de medicina, luchamos desde siempre por preservar la medicina tradicional. No es solamente las hierbitas, los tecitos, no es lo físico, es lo espiritual, es algo que el médico convencional no va a poder entender y no lo va a querer hacer porque nosotros tenemos consultantes, ellos tienen clientes y nosotros damos lo mejor para que ellos sanen y no para que ellos se enfermen. Mis compañeros y yo que tenemos pensamientos distintos y diferentes, tuvimos como hace mucho tiempo hacer, dejar a un lado nuestros egos, dejar a un lado nuestros calpulis, nuestros calmecac, nuestras diferencias y unirnos con un solo propósito: rescatar y restaurar la medicina tradicional y dejar a un lado el acuerdo que tomó la Cámara de Diputados sin conciencia y sin el consentimiento de los pueblos originarios de esta nación. Les invitamos para que nos sigan apoyando y créanlo, nosotros no vamos a llevarnos ni siquiera una loa, pero aquello que hagamos va a ser para la humanidad, empezando por los gentes de México. Las cámaras. Wow, creo que me puse chinita. Pues sí, qué valiosas palabras, Tlazocamati. Saludos a todos los abuelos que están aquí. Gracias a todos por su esfuerzo, por su entrega para este saber tan valioso de nuestra nación, de nuestra cultura. Y qué maravilloso ver que estén todos reunidos así ante las instancias gubernamentales. Y también, por ejemplo, Mildred Delgado nos dice, no hay que privatizar la medicina tradicional por el interés de unos cuantos. Pues definitivamente no es el objetivo privatizarla, ¿no? O sea, es darle su respeto a cada pueblo, a cada médico tradicional, a cada calmeca, a cada calpuli, de que ellos puedan regular su conocimiento, no beneficiar solo instituciones. Como dices, incluso los escritos van sin logos. Tú no estás representando a tu empresa, sino a este movimiento, ¿cierto? Así es un movimiento que tiene que ser sin logos, sin protagonismos, es un movimiento donde estamos todos, es un movimiento en el cual defendemos que no se privatice y si en algún momento se obtiene algún recurso del uso de la medicina tradicional, tiene que ser para los pueblos originarios que la han custodiado, que de alguna manera ellos lo han cuidado y a ellos les corresponde su producto. No dejaremos que ningún tipo de industria esté rescatando esto, ni para acreditar, ni para certificar, ni para patentar ninguno de estos elementos. Si se hacen patentes, tendrá que ser para los pueblos que los custodiaron, no para otros. Excelente. Y también, por ejemplo, Mauricio Camacho nos dice que el verdadero riesgo es que bajo el pretexto de regular metan las manos las farmacias, les llama, y que quieran decir lo que sí es una medicina o lo que no, y que la sabiduría y la medicina de los abuelos siempre se ha autorregulado y cuidado. Entonces,
pues también va en este sentido, ¿no? De que no se metan las... La medicina de los abuelos sí se ha autorregulado y es para los pueblos. Lamentablemente, como comenta la persona que escribe en el chat, por ejemplo, el ñame silvestre, donde se obtiene la síntesis de los hormonales, del medicamento de sustitución hormonal y anticonceptivos en todo el mundo, viene de una planta mexicana y hoy está entre las 5 primeras fuentes de ingreso de la industria farmacéutica internacional. ¿Y cuánto ha llegado de ese dinero a los pueblos originarios que respaldaron, que cuidaron y que utilizaban esta parte de medicina tradicional? Pues realmente no ha llegado nada. Tenemos que defender como organizaciones de la parte civil el que realmente pueda llegar ese fondo a las organizaciones que corresponden o a los pueblos originarios. De alguna manera, repito, esto no va sin bandera, va sin ningún color partidista, va sin ningún tipo de aspecto, porque es como tiene que ser. Ya no estamos en el momento de personalismos. Claro. Lamentablemente, los orgullos de personalismo nos ha dividido y hoy queremos unidad, y en esa unidad es que estamos presentando este documento que hemos leído, que se entregó hoy en oficialidad de partes en el Senado, dirigido a la senadora Olga Sánchez Cordero, y que estaremos todos los jueves convocando para que el jueves, a partir del 14 de octubre, estemos reunidos aquí para revisar los avances, y todos los jueves de manera permanente hasta que haya una respuesta para que realmente se pueda escuchar a los abuelos de manera común, que esperamos y sabemos será muy pronto. Wow, me parece extraordinario. Eso responde también al comentario de María de Jesús López González, que dice que la palabra lo tienen nuestros abuelos. Efectivamente, así es. Zach Pepe nos dice que cuántos abuelos apoyan la iniciativa de cuántos abuelos que existen en México. Pero bueno, pues no todos los abuelos tienen el alcance de venir aquí a la Ciudad de México para poder ir a abogar por estas leyes, ¿no? Entonces, pues tenemos a estos personas de la tradición que nos están representando y que están exponiendo el punto de vista, pues, de toda la tradición, y a ti que los estás liderando, pues, guiando un poco, y me parece una gran labor. ¿Qué más nos dicen? ¿En qué rubro entraría en ortopedia? Nos dicen qué medicina es, cómo se llama, en qué rubro entraría, ortopedia, pediatría, oncología, en qué áreas cubrirían o apoyarían. La medicina tradicional tiene, como los abuelos saben, cada una de sus divisiones. No sé si algún abuelo nos quiere hablar de cómo se subdivide la medicina tradicional. Preguntan cuál sería la línea o qué especialidades son las que se manejan. Bien, dentro de la medicina tradicional mexicana nosotros tenemos a los curanderos que hacen todo tipo de curaciones. Tenemos a los ahumadores y a las ahumadoras. Ellos se dedican más al trabajo espiritual. Pero también tenemos a los hueseros, también tenemos a las parteras, también tenemos a quienes dirigen el temazcal, también tenemos nosotros a quienes se encargan de restaurar la armonía en un hogar. Es integrativa, es muy amplio espectro la medicina tradicional mexicana. Recuerdo que teníamos aproximadamente 41 especialidades. Hoy estamos recuperando nada más 39. Nada más. Y obviamente, acorde a lo que indica la OMS, entraría dentro de medicina tradicional, y que queremos marcar una diferencia con la medicina complementaria. La medicina complementaria sí está bien, es acupuntura, homeopatía y tal, y esa sí la debe regular la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. La medicina tradicional ya tiene sus medios de regulación, así como tiene sus especialidades, se autorregula y se autoacredita por los mecanismos que lo ha hecho desde hace siglos. Y exigimos respeto a esos mecanismos y que no entre en la canasta de los otros elementos, y diferenciar la medicina tradicional, entendida que viene de la tradición y que es esa parte, y no decimos solo mexicanidad, sino es mesoamericana, a diferenciarla de la medicina complementaria y obviamente de la medicina alopática. Excelente, fabuloso. Pues mando también un saludo al biólogo Alejandro Vega, que nos dice que es una importante acción en favor de la medicina tradicional. Ahorita le contesto a María de Jesús. Y una pregunta que me parece muy buena, dice, ¿cuál sería el siguiente paso para este movimiento o qué más podemos hacer para proteger el respeto a nuestros pueblos originarios? ¿Cómo podemos apoyar? Eso me parece muy importante.
primero pedimos un apoyo porque necesitamos pues esa fuerza y ese trabajo que jueves a jueves a partir del 14 de octubre nos estaremos reuniendo, se estará danzando aquí en la explanada del Senado, se estará haciendo la parte de la ofrenda y primero aquí para poder ver el interés que tenemos como sociedad civil en hacerlo. Segundo, pues ayudarnos a seguir dando seguimiento a las exigencias que hay para que nos escuchen, así como lo tendrá que hacer la Cámara de Diputados, el Senado de la República, también el Poder Ejecutivo y todas las instancias, el INPI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es la instancia que debe dar espacios y que lamentablemente se ha debilitado en los últimos años, pero queremos también fortalecer desde la sociedad civil. Esos espacios que existían, que se vuelvan a abrir para que llegue directamente a donde debe de estar, que es con la parte de los abuelos. Lamentablemente, en los antiguos regímenes, muchos de los apoyos que había se perdían en intermediarios. Hoy no queremos que haya intermediarios. Hoy incluso los que estemos de interlocutores renunciamos a cualquier aspecto que haya porque tiene que llegar, no tiene que pasar de que hay un recurso, un apoyo de cualquier tipo, sea da apertura o tal, entre nosotros no, es directamente con el pueblo originario, directamente con los abuelos de la tradición. Excelente. Y me dicen que ¿a qué hora? Los jueves a partir del 14 de octubre. A las 11 de la mañana nos veremos los jueves, a las 11 de la mañana. Perfecto, para quien quiera sumarse. Nos dicen, entonces ustedes afirman que usted y los abuelos que lo acompañan representan a los pueblos originarios. Afirmamos que los abuelos que nos representan son reconocidos por su comunidad y representan a los pueblos y a las comunidades que pertenecen, porque ellos los reconocen. Pero también afirmamos que día con día, y se está hablando con diferentes abuelos de la tradición, cada uno de ellos ha hecho cierta labor. Quisiera pedirle al maestro Solín o a alguno de los abuelos que nos comenten qué han hecho y cómo hemos tocado las puertas en diferentes estados de la República y seguiremos haciéndolo. Parte del trabajo es semana con semana. Vamos a ir a un estado de la República, la próxima semana al estado de Oaxaca y cada semana a un estado de la República para reunirnos con abuelos del estado y que de esa manera poder tener cada vez más representación. El movimiento aquí inicia, pero obviamente este inicio es esta bolita de nieve que queremos crecer y cada vez más comunidades se nos puedan unir. No sé si nos pudiera hablar alguno de ustedes, abuelo Luis, sobre el trabajo que se ha hecho en el interior de la República. Bien. Nosotros hemos estado caminando, la semana pasada estuve con la Nación Comca. Ellos tienen una escuela de chamanismo, los invitamos ya a participar y bueno, el día de mañana ellos tienen su reunión mensual y van a definirnos si se unen a este grupo de esfuerzo para con ellos. Acabamos de formar también hace 3 meses o 4 meses el núcleo de médicos tradicionales del Bajío, que abarca el estado de Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Guanajuato. Ahí tenemos ya 38 abuelos y abuelas, hombres y mujeres medicina que están trabajando. También estamos trabajando en Tijuana, específicamente en Ensenada, para poder conjuntar otro grupo de abuelos que andan por ahí dispersos, con una medicina muy interesante, porque ellos trabajan las plantas originarias de la península, o sea, no utilizan más plantas. Entonces es muy interesante. Y como decía el doctor, no vamos a estar caminando, recorriendo todos los espacios. Este fin de semana me toca estar en Zacatecas y yo espero poder contar con la anuencia de los abuelos de Guadalupe, de Zacatecas mismo, de algunos otros municipios, para que podamos también expandir la palabra de lo que estamos haciendo. Y esto pues acaba de iniciar. Aunque ya tenemos muchos años trabajando en ello, pero acaba de iniciar. Tlaxcamati. Ometeos, abuelo, Tlaxcamati. Pues seguimos teniendo muchos comentarios, la verdad es que está súper efervescente este tema, pero yo creo que en resumen nos han respondido ya las preguntas y a lo que las personas comentan.
porque dicen que no se han invitado a todos los abuelos y así, pero justamente lo que dice, está iniciando este proceso, están iniciando las convocatorias, hay mucho todavía, mucho camino por recorrer y vamos a seguir pues de cerca estos pasos porque es algo que nos concierne a toda la nación. Me encanta que haya tanta participación, tanta pasión hacia este tema, porque quiere decir que ya no nos estamos dejando manipular por el gobierno, que hace lo que quiere y que la gente estaba ajena a lo que nos imponían, que hay personas como tú que dan la cara y que están velando por los intereses de todos, convocando a los directamente beneficiados o afectados con este tipo de iniciativas de ley. Y pues la sociedad civil que está aquí más participativa con todo esto. Entonces yo creo que es un momento muy importante para México, para nuestra cultura. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has compartido y la dedicación que le das a este tema tan valioso para todos. Te agradezco muchísimo, David. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Lo difundimos y bueno, pues nos despedimos y muchas gracias a ti, a tu público que te sigue, que te ve y escucha, y a ellos los honramos. Muchísimas gracias. Gracias, Kamati, a los abuelos, muchas gracias a todos. Un gran honor poder tenerlos en el programa. Ometeo. Gracias, Kamati, a todos. Excelente camino. Pues que tenga el mayor bien todas las acciones que están haciendo, que se vayan a las estrellas. Gracias por todo, a ti y a tu editor. Muchas gracias. Nos vemos pronto.